Bienvenida a mi podcast, mi lugar favorito, mi espacio de reflexiones en voz alta y de entrevistas para conectar con mujeres increíbles que abrieron sus ojos, tomaron conciencia de su valor y hoy se brindan al mundo con sus dones. Gracias por estar del otro lado. Si te gustan los episodios, espero que consideres dejarme 5 estrellitas, una recomendación o que lo compartas con amigas para ayudarme a llegar a más mujeres. Espero de corazón que estos episodios te inspiren, entretengan y te dejen pensando. ¿Comenzamos? Hoy tengo el enorme placer de presentarles a una invitada que estoy segura las va a inspirar. Ella es Clara Lorenzo Pardo, psicóloga y coach, nacida en Argentina, viviendo en Suiza hace más de 10 años. Después de una exitosa carrera corporativa en empresas internacionales, Clara atravesó varios procesos de transformación personal y profesional, creando 2 consultoras con diferentes socios, hasta que por fin se animó a salir al mundo con su marca personal. Hoy acompaña a mujeres en búsqueda de claridad, confianza y propósito en su vida laboral. Clara nos demuestra que nunca es tarde para reinventarse, que las crisis pueden convertirse en oportunidades y que cuando nos animamos a escuchar nuestra verdad, podemos construir una vida mucho más auténtica y plena. En este episodio vamos a conocer su historia, sus aprendizajes y también sus consejos para quienes sientan ese llamado a cambiar de rumbo. Las invito a escucharla. Hola Clara, bienvenida. Muchas gracias, Ceci. Hola. Estoy muy feliz que estés acá. Te voy a hacer una breve presentación yo, pero después siempre me gusta que la entrevistada se presente. Pero a mí lo que siempre me gusta contar es por qué te invité. Y recién te lo decía fuera de grabación, pero ahora te lo vuelvo a decir acá para que todo el mundo escuche. Me encanta tu historia porque vos atravesaste un par de cambios profesionales a lo largo de la vida y ahora ayudas a otras mujeres a que también puedan atravesar esos cambios, pero de una manera como más amable, más cuidada, más ordenada. Así que creo que esta historia tuya va a inspirar a muchísimas mujeres. Así que, ¿cómo te presentas vos hoy, Clary? Qué lindo, gracias, Ceci. Sí, ojalá. Mi intención es eso, inspirar. Bueno, te juro que esa pregunta la pensaba, ¿no? Porque arrancaría por la típica de qué soy, qué hice, qué estudié, pero hoy por hoy te puedo decir que, bueno, soy Clara, soy argentina, viviendo en Suiza, vivo acá hace 10 años en Ginebra. Y hoy por hoy te puedo decir que soy una apasionada por acompañar personas en procesos de cambio. Hoy elijo hacerlo con mujeres Ujú. que justamente están buscando clarificar su rumbo profesional, su rumbo laboral para poder sentirse mucho más expandidas, motivadas, exitosas, según sea el éxito para ellas, en sus vidas. Soy psicóloga clínica, estudié, me formé en Argentina, en Buenos Aires. Después también hice la maestría en coaching ontológico. Entonces, digamos, a nivel credenciales soy psicóloga y coach ontológica y de carrera, pero hoy por hoy siento que eso es una parte de mí. Y hoy por hoy básicamente me dedico a esto, a Mm, través de programas, a través de sesiones, a mm, través de un podcast, en algo que está empezando hace un año exacto. Elijo acompañar a mujeres a conectar con su verdad y despertar todo ese potencial, ¿no? Todo ese poder. mm. Soy mamá también, tengo un hijo de 5 años, Bauti, una de 3, Amaya. Estoy casada con un argentino. Así que nada, soy también expatriada, amo mi país, me encanta volver. Soy una persona muy curiosa. Hoy en este momento de mi vida, mis 41, me gusta mucho ir profundo, como que estoy en un momento de poder elegir las charlas que tengo, o sea, Mm. soy naturalmente profunda, entonces a veces digo, uy, no, me estoy yendo de mambo a veces con eso, entonces lo canalizo en lo profesional, pero bueno, básicamente eso, me gusta mucho leer, me gusta reunirme con amigas, nutrirme de otras experiencias, bueno, y hoy muy, muy enfocada en esto que es un negocio muy nuevito, muy Mm. joven, que nació hace un año oficialmente, pero obviamente que se venía ahí gestando hace Está tiempo. Mm. hermoso, hermoso. Clary, cuando eras chiquita siempre me gustaba volver a la niñez, ¿no? A la infancia. ¿Qué pensabas que ibas a hacer de grande? ¿Qué ibas a trabajar? Mira, siempre como que mi carrera fue muy fácil, ¿viste? Esa crisis del secundario de qué estudio, yo me tocó hacer polimodal, hice humanidades, como que siempre me gustó mucho como
como crear, digamos, no sé, yo era la típica que organizaba las colectas o no sé, como que siempre estaba ahí como liderando de alguna manera, organizando obritas de teatro para juntar fondos o con mis hermanas. Me encantaba como organizar y estar ahí como llevando la batuta. Y siempre tuve dentro de eso como esas ganas de poder ayudar a acompañar. O sea... Esa también era una pregunta que la pensaba, ¿no? Como que, no sé, a mí me ponían de madrina de la nueva que entraba al colegio, o no sé, o siempre cuando aparecía alguien nuevo en la facultad, siempre como que me gustó como acompañar al nuevo. De hecho, en Suiza, cuando me mudo, yo tuve una hermosa bienvenida de unos amigos que ya se volvieron, y que asumí como ese rol de el que llega, lo voy a buscar al aeropuerto, ni idea, es un conocido de una conocida, y me encanta eso, poder acompañar, ayudar. Y obviamente después, dentro de cuando empecé a como a conectar más con el coaching y con herramientas más concretas, me encantaba poder aplicarlas, ¿viste? Lo que no hay que hacer. O sea, uno tenía charlas y acompañaba y daba opiniones que no me pedían y todo ese proceso. Siempre como que tuve muy claro que mi vocación estaba ahí en poder ayudar. Como que Mm, hoy decía yo ayudar, hoy ya no digo más, digo como acompañar, ¿no? Como mm, empoderar al otro y no ser yo quien sabe porque no, es el otro, simplemente mm, acompañar al otro a que encuentre sus propias respuestas. Pero en eso como que me fue fácil y la carrera me encantó, me encantó. La disfruté muchísimo en cuanto a cómo poder acompañar, aunque después seguí otro camino, porque obviamente yo en ese momento, yo siempre, digamos, trabajé, a mi nivel terminé el secundario, entré a trabajar en relación de dependencia. Nada, hice de todo, entré de cajera de CIA, pero enseguida ya iba, organizaba las perchas, como que siempre me encantaba como poder tener un rol más como protagonista. eh, y nada, y hice eso, y trabajé en CIA de cajera, después responsable de caja, después pasé a un colegio, fui maestra de inglés, preceptora, mientras estudiaba la carrera. Después ya entré en una empresa más formal, en recursos humanos, y ahí dije, esto me encanta. O sea, me ujú, encanta poder acompañar. Yo siempre en ese momento decía, la gente pasa más tiempo trabajando que en su casa, entonces yo quiero aportar acá, quiero hacer crecer acá. Y ahí elegí, hice todas mis optativas de laboral y después me cambié de empresa, trabajé en Natura muchos años, casi 8 años, fue una gran escuela para mí. Ahí fui creciendo, asumí posiciones de liderazgo que siempre me sentía cómoda, pero porque me encantaba poder como tomar decisiones que ayuden a la gente a estar mejor y entrenar equipo. A mí siempre me gustó mm, como el equipo. Me apasionaba mucho eso, como y me sigue encantando, como acompañar el desarrollo. Eh, y bueno, ahí fue como, tuve como una carrera, siempre digo, hermosísima en ese sentido de poder acompañar. Tuve oportunidad de estar en empresas que estaban en expansión, entonces tenían recursos para poder invertir y acompañar a la gente, el desarrollo. Y fui capacitadora, o sea, siempre estuve como desde el lado tuve como en ese rol de capacitadora o facilitadora, y después cuando ya fui creciendo más, lo mismo, me encantaba exponer en reuniones, crear contenidos. Tuve a cargo el área de talento y cultura en Natura para la región en mi última posición y ahí estaba en mi salsa. Y bueno, y cuando vino ese mejor momento de mi carrera, a mi novio actual, que digamos que tuve ahí una gran apuesta de venir, tuvo él esta posibilidad de venirnos a vivir a Ginebra. eh, yo nunca lo había pensado, Ceci, en mi vida mudarme de país. Yo siempre era, bueno, trabajo acá, ya veía mis próximos pasos, casada, ta, ta, ta. Y Veías el nada, y de futuro. repente, sí, dije, esto es, si me voy de tema, vos me traes. Dije, acá tengo una oportunidad increíble de hacer carrera internacional, esto es espectacular, así que me mudé con toda esa ilusión y mucho sufrimiento. Estuve ahí 6 meses a distancia porque yo quería entrenar a mi reemplazo Mm, y bueno, y nada, y amaba, es una empresa que sigo amando. mm, Y ahí cuando llegué acá, tuve como mi primera crisis de identidad porque salí a buscar trabajo y acá el francés es el idioma local. Entonces, obviamente, en recursos humanos, un líder sin francés, a pesar de que acá muchas empresas hablan inglés, era un tema, ujú, era un tema. Y otras cosas, digamos, que yo sentía que no iba a tener como la misma expansión que estaba teniendo. Y ahí seguí trabajando, digamos, en un rol de consultora para Natura, que era la empresa que yo ah, trabajaba. ujú, Y ahí dije, ¿qué estoy haciendo? Estoy buscando trabajo cuando esto es increíble, puedo crear programas, o sea, ahí como que me di cuenta que tenía una creatividad espectacular, pero esto pasó, ahí tuve como mi primer proceso de qué quiero mm, hacer, como esta búsqueda,
pero no me di el lugar a explorar. Fue una pena, pues fue hace 10 años y directamente me encarrilé en soy consultora y sigo creando contenido de desarrollo, liderazgo, marketing, comunicación. Y como una máquina, trabajé 5 años en eso, creando contenido. Trabajé para empresas divinas de Argentina, grandes, multinacionales, con proyectos liderando. Yo seguía desde acá dando cursos, hasta incluso embarazada de Bauti. Y ahí fue Pero cuando dije ya, Pero, Clary, ahí cuando te diste cuenta de eso, ¿no? Esto está buenísimo. ¿Lo hiciste sola? ¿Tuviste algún acompañamiento de alguien, una no, terapeuta, una coach, una amiga, alguien no, que te acompañó en ese cambio? ¿O fue como vos sola no. intuitivamente te fuiste dando cuenta y de a poco encontraste ese rumbo? Porque ahí fue como el primer cambio, ¿no? Sí, Después vinieron más, pero ese primero. sí. Yo ese primer cambio siento que lo hice más por que agarré una solución rápida, porque Ujú, yo sabía que en Natura yo mismo contrataba un montón de consultores y de claro. proveedores que creaban contenido y dije, si yo soy la que brifeo, yo puedo hacerlo. Pero Ujú, ahí dije, no, yo no soy consultora, como que ahí, y después dije, sí, puedo ser, puedo crear contenido, esto de crear contenido para que otros crezcan, se desarrollen. Entonces ahí directamente entré como un caballo y no pensé que era lo que yo realmente quería. Entonces, ¿qué pasa cuando vos sos consultor? A mí, por lo menos mi experiencia como consultora, a mí me pedían, quiero una presentación para hablar de tal, quiero un programa para hablar de jóvenes profesionales, pero que tenga este enfoque. Entonces yo ahí lo que hacía era lo que el cliente me pedía, lo traducía en una solución. Como que ujú, eso siempre fue algo bueno en mí, como que, ok, te escucho tu problema y trato de crearte la solución a eso, muy concreto. Y claro, la consultora diseña a medida. Entonces nos iba bárbaro, tuve dos socias divinas, duró Soaring, sigue existiendo, que fue mi primer consultora, pero eso fue más que nada sola, como que no tuve ahí. Tuve oportunidades que me dio gente, pero nadie que me dijo, haz esto. De hecho, se ujú. llamaba MCL, María Clara Lorenzo, despliega tu potencial. Mi primer logo, que no existía Canva, nada. Y se reían todos. Bueno, y ahí mutó, como que se fue profesionalizando hasta que cuando quedo embarazada y me veo en esta situación, pandemia, yo Mm, trabajaba miles de horas, dije, esto no va a seguir funcionando. O sea, yo tengo a mi bebé, que hacía un montón de tiempo que lo quería, como que tenía mucha carga ahí ese primer embarazo para mí, y entonces creo otra consultora. O sea, me voy de ahí y armo otra mm, consultora en la cual yo me grababa también con otros tres socios espectaculares y vendíamos a las mismas empresas, siempre para público corporativo. Esa fui yo, la Clary corporativa siempre, mi vida mm, más de corporativo. Y ahí se llamaba Unlock, entonces vendíamos los cursos también para los mismos clientes, grabados. Eran cursos ujú, grabados y customizados, digamos. Hasta que en un momento dije, ¿yo qué estoy? Estoy acá hablando de, o sea, porque obviamente eran los temas que necesitaba la empresa en ese momento. ujú, Y ahí fue cuando vino como mi gran crisis vocacional que ya se hizo presente muy de frente. Yo tenía mm, a Maya de 2 meses, mismo, medio como ahí terminando la pandemia, a 11.000 kilómetros de mi familia. Mi marido en ese momento estaba pasando por una recontra crisis profesional. eh, entonces eso a mí me ayudó a verme en una situación como muy desdibujada. O sea, yo ujú, me vi a mí, de hecho, no me lo vi. Me empecé a dar cuenta, por ejemplo, que iba a un restaurante y no sabía qué pedir, no sabía qué me gustaba y decía, elegime vos, decía mi amiga, ¿no? Y bueno, hasta que vino mi mamá acá y me vio y ella fue la que me espejó, digamos. ujú, Justamente porque yo con ella tengo una relación que no me opina mucho, digamos. Es una relación hermosa, muy trabajada también, pero ella como que siempre tuvo como en mí, como que me alababa, me empujaba para arriba y me vio y me dijo, no, Clara, así no más. Tipo, no entendés. Me acuerdo que me dijo una frase que fue, me marcó mucho, que me dijo, sos una hormiga que todos pueden pisar. Me dijo uf, eso y yo me quedé como, ay, mamá, o sea, mamá, vos me estás diciendo esto. Y bueno, para hacerla corta y para darle el punto positivo, yo ahí empecé terapia, empecé un proceso de búsqueda de ujú, poder volver a encontrar mi lugar. Yo sabía que adentro mío estaba esa mujer que tenía ganas de salir adelante y yo sabía que en ese momento lo que me hacía hacer pie y lo que siempre me había hecho pie era lo profesional. Entonces estaba tratando de integrar a la Clary mamá de dos, la Clary ama de casa, que no quería, porque yo siempre quería tener como esa parte sólida. Y bueno, y en esa búsqueda me llevó 2 años. Yo misma me iba a un café, tenía ayuda que venía 1 hora por día, 2 horas por día, y yo me iba a un café y escribía ideas que tenía.
Y ahí fue como que fui haciéndome mi propio proceso que hoy se transformó en Mujeres Fénix, como que yo misma me ordenaba, como dije, me creé un avatar de mí misma y dije, si yo tuviera una clienta que Ujú. necesita redefinir su camino profesional, ¿qué ejercicios le haría? Porque eso era lo que yo hacía en realidad. Claro. Entonces empecé a hacer y probé de todo y una de las cosas que más me despertó fue la espiritualidad. Yo como que salí ahí a vivir una vida mucho más espiritual, mucho más conectada. Esto te hablo de, obviamente que hice de todo, Ceci, desde terapia, desde sanación del útero, registros akáshicos, estudié astrología, diseño humano, o sea, me puse como obsesiva en la cursitis aguda, mucho a mirar la competencia y hasta que acallé todo ese ruido que me costó mucho tiempo, saqué todas mis creencias limitantes, que obviamente las trabajaba yo con mis coaches, entonces empecé a ordenar, como me creé un propio proceso como para mí misma y me di el permiso de transitarlo a nivel emocional, llorando, haciendo los duelos, dando los traumas, teniendo las conversaciones difíciles conmigo misma, pero cada vez yo más convencida de que podía más. O sea, y eso me recontra entusiasmada. Y un día sacaba no sé, creaba algo y me entusiasmaba y digo, esto lo tengo que salir a compartir, pero no así, como antes quizá había hecho en otros momentos. Quiero armar algo. Y ahí aparece en mi vida las ancestras, una consultora, que después les puedo pasar el contacto, que ellas me ayudaron a ponerle nombre y darle forma a todo ese fuego que yo quería contar, todo eso que yo quería contar, eso que yo quería hacer, esa esencia única, ponerle identidad, porque yo hasta el momento me la pasaba haciendo benchmark de mercado, analizando mi competencia, viendo qué me convenía hacer, cuáles eran los negocios más rentables en el mundo, en qué idioma hacerlo, pues para este entonces ya hablo francés, inglés, entonces estaba lista como sabía que no quería volver a la corpo porque sentía que era una etapa ya cumplida y que acá podía impactar mucho más. Así que Ceci, sin mucho preámbulo, lancé hace exactamente un año mi primera edición de Mujeres Fénix. Reinventándome en un rol, ¿no? Como, y bueno, ¿y qué soy ahora? Y esto, soy una coach de carrera. Yo dudé de todo, de cómo llamar el programa, de cómo llamarme yo, de cómo ponerme. O sea, la típica que empezaste, pones Clara, coach de carrera, no Clara, coach, Clara, reinvención profesional. O sea, y en un momento dije, basta, salgo y cuento lo que quiero contar, o sea, lo que de corazón me nace que les puede servir. Y obviamente, y otra cosa, todo el programa que me llevó tanto tiempo lanzarlo, era porque yo, hasta sé si en la primera edición tenía hasta todas las slides redactadas. O sea, yo quería ya tener todo. Obviamente, a 5 minutos de salir, había un montón de cosas que me faltaban, porque en realidad yo no tenía una agencia de marketing, o sea, tuve como, básicamente tenía personas que me hacían trabajos puntuales, o sea, tuve como una agencia que me ayudó Proveedores. a armar, claro, exacto, como armar puntualmente la landing de ventas, armarme el mail, como que tuve ayudas de todas cosas que yo iba pensando, y una gran mentora que yo tuve fue Naila Norri, y ella le explotaba el cerebro, ¿viste? Claro, y vas a lanzar en un mes y no tenés página de venta, ¿y cómo vas a vender? ¿Y cómo? Y yo, bueno, y siempre yo sabía que de alguna manera lo iba a resolver. O sea, y sin tener recursos, pues en ese momento es como que yo siempre les digo, hay que armar el plan, que de hecho Mujeres Fénix armamos esa planificación, y definir obviamente qué recursos de tiempo, de energía y de dinero necesitamos, porque esto no es como, pero sí arrancar, como pasar de la intención a la acción. Y eso a mí siempre, yo siempre lo tuve, como bueno, lo hago, y confiando. Obviamente que cuando lancé a la venta y se anotaron, dije, ay Dios, acá me tiene que ir bien. Porque, o sea, la promesa que yo hice, tengo que cumplirla. Como que ahí fue una primera vez tan distinto, ¿no? Porque yo antes trabajaba para una empresa, o sea, vos, mi clienta, me pedís Clary, creo un programa de líderes, no sé, de los primeros días del líder que tengo que entrenar o no. Yo hasta le hacía coaching al CEO, tuve como mucha experiencia en formar líderes. Ujú. Eh, y me agarraba de eso, que no tenía nada que ver con lo que hacía, porque ahora salgo a vender a individuos, a mujeres, y yo las amo. O sea, estoy fascinada. O sea, y mi marido me dice, ahora Clary hace beneficencia, dice. Porque el otro día me escuchaba y yo, bueno, pero ¿lo sentís? ¿Vos lo querés hacer de verdad? Vos lo tenés. O sea, es como que desperté como ahí una gran vocación que no sabía que tenía y que la Mm, descubrí a mis 40. O hermoso. sea, es algo que me trasciende, o sea, me Me emociona. O emociona, total, sea, total. realmente yo, sí. Clary, recién decías, bueno, yo antes vendía como a empresas, corporativo, después tuviste socios o socias.
¿Cómo fue pasar de trabajar en una empresa a trabajar con socios, que es una relación muy particular y aparte siempre mencionaste que eran tres en los dos emprendimientos, ¿no? Sí, Y después a estar sola, como que sí. tomo todas las decisiones, todo pasa por mí, yo soy la cara del negocio. ¿Cómo fue ir pasando por esas etapas y hoy si te sentís cómoda estando sola o qué tuviste que ahí Sí. acomodar? Total. Cuando nace Soaring era sola, digamos, porque era yo la consultora y ahí invité a dos amigas. Invité a una primero y después sumamos, después de 3 años, a otra más porque estábamos expandiendo y necesitamos. O sea, dos amigas. Que yo cuento esto y me dicen, Clary, no puede Qué ser. locura, O sea, fue muy fácil trabajar. Yo siempre dije, fue muy fácil tener con ellas. Nunca tuvimos un sí y un no. Nunca. De hecho, yo cuando espectacular. me voy de Soaring, les digo, me voy, chau, no me den nada. Y estoy feliz con esa decisión. Y mucha gente me dice, pero ¿cómo? Una empresa de tanto tiempo, ya con una rentabilidad, con... No sé, yo sabía que esa plata iba a venir por otro lado y no me importaba. O sea, sabía que Soaring seguía haciendo bien y ya no me identificaba, yo ya no quería ese trabajo. O sea, que ahí fue natural. Después cuando una cosa muy loca, vino un amigo de mi marido de vacaciones cuando yo estaba recién parida, no me acuerdo, creo que vino la primera vez, yo no tenía ni hijos. Y le contaba todo y me decía, ay, me encantaría transformar personas con algún programa, ¿por qué no hacemos algo en algún momento? Yo después hice Soaring y cuando nace esto, ahí él me contacta, ¿te gustaría armar algo? ¿Por qué no lo hacemos? Y nos juntamos nosotros dos con Manu y después sumamos a otros dos amigos, dos genios. Cada uno tenía un rol muy particular. O sea, yo era la creadora de contenido, la otra se ocupaba de marketing, él se ocupaba de las finanzas y la estrategia y el otro de tecnología. Fue como muy marcado. Mm, Y fue un desafío, pero nos llevamos bien. O sea, siempre fuimos sorteando y mismo trabajando para clientes con grandes proyectos, pero fue fácil. Y ahí a mí me encantaba como compartir. Yo venía acostumbrada a repartir roles, tareas, poner tiempos. Y ellos se adaptaron mucho, creo que Manu y que no eran padres en su momento, se adaptaban a que yo dando la teta con el bebito, lo acabo de dormir, por favor, esta cola hagámosla rápido. Y ahí se despertaba y yo venía, fue muy gracioso, ahora nos acordamos de eso. Y bueno, y ahí fue cuando, bueno, yo decidí abrirme porque ya no me funcionaba. Y yo creo que arranqué sola porque Ceci, yo necesitaba volver a ponerme de pie. Yo mm. necesitaba volver a ser Clary. De hecho, no quise ponerle un nombre. Yo siempre era Soaring, Consulting, Unlock. Y ahora esto es Clara, esta soy yo. Yo necesito renacer. Por eso un poco el renacer de que Mujeres Fénix se llama el Fénix. programa, porque es eso de realmente conectar con mi verdad, que esa era yo, la de siempre, esa esencia pura, sin filtros de la organización que te dice lo que tenés que decir o cómo lo tenés que decir o qué te querés poner. En ese momento salgo yo al mundo con mi mensaje auténtico que ni siquiera sabía cómo ordenarlo. Por eso ahí cuando vinieron ellas a ordenarme y obviamente los consultores que me ayudaron en el camino me recontra acompañaron también. Pero básicamente yo siento que fue un tema de yo necesitar atravesar el proceso, ¿no? Ujú. Y hoy, respondiendo a tu última pregunta, siento que extraño un poco eso. O sea, es una carga no tener equipo. Yo hoy por hoy tengo una agencia que delego tareas, pero yo estoy absolutamente a cargo de todo lo que pasa en el negocio. Y obviamente con las cosas que, no sé, ayer mi marido me dice, ¿y cómo te fue en el lanzamiento en números o cuánto tenés en la cuenta? No sé, ¿cómo que no sabes? Él es contable, imagínate, ¿cómo que no sabes? ¿Pero no entras 3 veces por semana a tu cuenta? No, todavía no sé quiénes pagaron la primera cuota, o sea, me tengo que fijar. Y yo estoy tan enganchada que ya vamos por la sesión 3 y yo estoy ahí con el fuego, con todas ahí. Y eso pasa a segundo plano, pero no debería y sé que para poder seguir creciendo sólida tengo que estructurar, que hago esos procesos, pero los hago yo una vez al mes y debería tenerlo como mucho más Es de a poco. La verdad es que tu proceso. negocio, claro, bueno, el negocio es bastante nuevo, así que todavía es de a poco. Esa Mm. construcción se hace de a poco y ya vas a construir equipos, no tengo ninguna duda. Sí, me Clary, encantaría. Mm. seguro, en todo este proceso de volver a encontrarte con vos y de sacar tu voz y ahora de trabajar con mujeres, que, by the way, antes te voy a hacer esta pregunta, ¿por qué decidiste enfocarte en trabajar con mujeres?
Sí, es una gran pregunta, me la hice mucho, o sea, en el proceso, primero había pensado crear un proceso de reinvención porque yo siempre trabajé con hombres, o sea, yo Claro. siempre desde los 18 trabajé en empresas con hombres, tuve equipo con hombres a cargo, le hice coaching a líderes, desde Unlock también coachaba a emprendedores en todas las cuestiones soft, ¿no? Que es mi Ujú, diferencial, digamos. Y siempre me sentí muy cómoda. Siento que el hombre es como más concreto, como más aplicado. Yo siempre veía como en los grupos que el hombre te hace, te responde el workbook, viste la pregunta uno, dos, ahí perfecto, y las mujeres como que ahondan. Pero yo necesité conectar más con ese lado femenino y sentía que como yo quería abordar, por ejemplo, yo en mis programas, en mis sesiones, hay sesiones que abro el oráculo y tiro una carta, o conecto mucho con la energía de ellas cuando estoy diseñando. Por ejemplo, hoy me tomé la mañana justamente para pensar cómo iba a encarar esta tercera sesión, que es la tercera vez que la doy. Obviamente la volví a cambiar, pero porque tengo intencionalmente, no porque se me ocurre una nueva herramienta, porque conecto con lo que ellas necesitan y qué es lo mejor para ellas. ujú, Entonces siento que hoy por hoy elijo hacerlo con mujeres por un tema puntualmente de poder conectar 100% con la energía femenina y como darme el gusto de poder hablar temas, no sé, hay veces que sale el tema de la maternidad o el tema de la no maternidad a esta edad, que también ujú, es un recontra tema. Yo tengo un montón de mujeres que vienen con esa creencia de hice algo mal porque no formé familia, o por el ujú, contrario, otras que me dicen no quiero y cómo abordamos eso con el trabajo. Sí, como que hoy por hoy tomé esa decisión bien por un tema de elección consciente de quiero trabajarlo así, con estos ujú. temas, con estas temáticas, no quiero estar pensando, ay, justo están estos cuatro o esto a mitad Tener del que público que no contenerte, tienen. Sí, total. sí, yo soy muy espontánea, hago chistes, soy irónica. Entonces a veces hago chistes con la maternidad, con el marido, con los hombres, como que nos reímos un poco y digo, me quiero sentir 100% cómoda. Mm, Pero bueno, mi podcast lo escuchan hombres también ujú, y a veces me escriben, me haces coaching. Y hoy por hoy, como que esto, ¿no? Que como fue encontrar mi rol y hoy por hoy siento que también estoy creciendo yo en ese rol de facilitadora, de ujú, encontrar el propósito y me encanta hacerlo como viendo las particularidades y mismo en la edad vital. Yo elijo total. trabajar con mujeres a partir de 35 y mis programas son el 98% mujeres a partir de 40, 30, Mm, por ahí, 30 y largos. Y siento que yo hoy por hoy tengo muy claro las crisis vitales a esa edad ujú. en la mujer. Entonces es como más enfocado todavía. Es Siento que donde me más ayuda a, servicio, ujú, sí, también puedes dar. donde hoy más, exacto, donde más valor puedo aportar hoy. Y claro, y la Sí. pregunta que te iba a hacer en realidad cuando me surgió esta es en todo este camino que fuiste atravesando, me imagino que habrás revisado mucho, bueno, cuáles son mis dones, mis talentos que me ayudan a acompañar, ¿no? Porque cuando uno toma una decisión de, bueno, voy a rediseñar completamente a qué me dedico y encontrás este propósito, es porque de fondo hay algo que vos sabés que tenés, que probablemente has desarrollado, ¿no? Pero que es algo que tenés, que está al servicio de poder acompañar esos procesos más allá de la voluntad. Total, ¿Cuáles total. son? Mira, básicamente siempre, esto me encantaba, porque yo siempre creo y siempre les digo esto, porque vienen muchas a la sesión de claridad, Clara, y yo no tengo un talento, nunca fui buena en nada, y yo sé, aunque no conozca a la persona, que esa persona sí o sí tiene un talento, que Obvio. todavía no conectó, que no descubrió, pero que sí o sí hay algo en lo que es única. Ujú, Entonces, yo en ese momento fue muy difícil, bien difícil. Un día me acuerdo que era, bueno, escribí tu lista de habilidades y talentos y no pude escribir. Entonces a mí se me ocurrió, o sea, estaba tan ahí en lo negro, en las sombras, que no podía tener esto y yo sabía, pero yo me agarraba de feedbacks que me habían dado, y ahí dije, para, si esto alguna vez alguien lo dijo, voy a tratar de hacer un ejercicio. Hice un ejercicio que básicamente mandé un WhatsApp con 4 preguntas. ¿Qué harías con Clary? ¿En qué es buena? ¿Cuáles son los valores que ella transmite? Y de hecho hoy este es uno de los ejercicios que yo uso a veces con mis coaches cuando digo, cuando te cuesta, fíjate que te traen y desde ahí, si estás como muy en blanco como yo, ¿no? Y ahí espejate y vos elegí conscientemente porque te despiertan ideas, decís, ay, es verdad, esta vez lideré este proyecto, entonces tengo esta habilidad de coordinación y también gestioné el presupuesto. Entonces, no soy tan mala con los números. Y ahí empiezo, o sea, es y un además, trabajo que, paréntesis, es espectacular porque yo lo hice el ejercicio también hace unos años y es espectacular porque todas las personas te devuelven con sus palabras, pero la misma.
Entonces decís como todo el Sí, mundo ve lo mismo. Es porque muy yo no lo puedo impresionante, ver, de afuera tal total. cual, de afuera es más fácil. Pero bueno, ¿cuáles Sí, son esos y dones o ahí talentos que vos viste en vos con eso? básicamente, el gran principal que yo, digamos, puedo ver, o sea, me encanta ver el talento en el otro, o sea, lo que el otro no ve. Yo, bueno, soy proyectora en diseño humano también, como que me Mm, resulta a veces claro. fácil identificar en una conversación o más en un proceso cuando yo les hago responder cuáles son esas habilidades únicas sumadas a lo que les gusta realmente, o sea, las trato de conectar con el deseo y ahí integrarlas en posibilidades, digamos, en posibilidades que uno a veces no tiene. Entonces, obviamente el programa tiene esta parte de trabajar con las creencias limitantes, con todo lo que a veces nos frena, pero una vez que ya trabajo eso y es todo ilimitado, ¿qué te gusta, qué te motiva, qué te enciende? Volviendo al punto, me gusta mucho como crear esos momentos de, o sea, siento que soy buena en poder traducir ese caos en un orden como para poder ordenar a la persona. También otra habilidad, bueno, obviamente la escucha, bueno, esto lo que más a nivel personal, soy muy como amorosa, me gusta como eh, permitirme esta amorosidad o muy transparente. Yo también trato de contar siempre mi experiencia o lo que yo viví para empatizar, para que se sientan que no están solas. Eh, y obviamente poder, digamos, sacar como ese tigre que hay en vos. O sea, me gusta mucho y soy gran motivadora. Como que si Mm, vos me podrías decir elegí dos, te diría traducir ese caos, ese desorden de ideas en ideas más claras y poder motivar a la persona realmente, pero parándonos en sus verdades, en sus no negociables, en lo que cree cierto, en lo que siente que podría ser, conectarlas con esa visión de ellas futuras. O sea, yo siempre les digo, vamos a crear su nueva yo, su nueva versión profesional, esta versión más expandida, pero no es soñar despierta, es poder empezar a darme el permiso, cómo me gustaría vivir mi trabajo y en la vida, ¿no? En general. ujú, Y en eso también como que me sale bien, como llevarlas a ese lugar, todo lo que es meditaciones, visualizaciones, muchas las improviso y a veces me mm, emociono, por momentos me quedo callada porque yo estoy muy emocionada y llegamos a lugares lindos y bueno, hoy te diría eso. eh, pero bueno, también en buscar herramientas concretas, yo siempre me gusta como, combino como esto de la espiritualidad con también lo técnico, o sea, qué concretamente les voy a enseñar. No sé, por ejemplo, hoy ujú, tenemos meditaciones y también es una herramienta concreta de 6 pasos para derribar las creencias limitantes. O sea, siempre trato de traer algo más fáctico ujú. para que lo bajemos a la práctica, siempre. O sea, Sí. esa es otra cosa que tengo, que si no lo bajo a la práctica no puedo vivir. O sea, necesito que ellas hagan la bajada, sí. Qué importante esto, ¿no? De haber conectado con esos dones, porque hoy básicamente es lo que construye tu servicio, ¿no? Sí, Hacia las demás personas. Espectacular. Mencionaste varias veces el tema de creencias limitantes, ¿no? Como que, bueno, sí. trabajo mucho con eso con mis clientas. ¿Nos contás una, por lo menos, que tuviste que superar para hoy poder estar haciendo lo que estás haciendo? Sí, hoy de hecho básicamente explico esta herramienta y una es no estoy a la altura de liderar un programa transformacional. Esa fue Mm, mi gran creencia y la sigo trabajando obviamente, de un programa transformacional es un programa que va al ser, que te cambia, que te transforma. Y yo cuando lancé Mujeres Fénix uno confiaba en todo lo que había sido y trataba de siempre cuando me ponía insegura o unos nervios antes de cada sesión, que los sigo sintiendo, obvio, cada vez más confiada, pero cuando recibí mis primeros feedbacks de este programa me cambió la vida, fue totalmente transformacional. Dije, no lo puedo creer, o sea, sentí una emoción porque dije, esto era lo que yo sabía que podía hacer, pero obviamente ahora que tengo la confirmación estoy mucho más feliz y obviamente empecé ahí a posicionarme mucho más en mi poder y a confiar más en lo que hacía, que obviamente esa confianza siempre se construye en el andar, ¿no? En la total. experimentación. Pero esa es una gran creencia, como que Mm, siempre, y de hecho antes de mis sesiones siempre pongo la intención, ¿no? Ojalá que pueda elegir las palabras más adecuadas para llegar al corazón de cada una y crear ese aha moment, ese momento, ese clic que realmente las pueda destrabar, ¿no? Como que mm, siempre digo, quiero que esta sesión sea, obviamente, sea espectacular, que sea un antes y un después. Siempre tengo como esa expectativa alta, tratando de también relajarme eh, con los imponderables y si algo no sale obvio. perfecto, poder aceptarlo. Pero
Sí, esa es una gran creencia y cada tanto me la desafío, ¿eh? Me la Mm. desafío. Y después de Sí, trabajar con tantas mujeres, obviamente cada caso es único particular, pero me imagino que ya a esta altura podrás ver algunos patrones, ¿no? De cuál es esa mayor barrera, obstáculo o creencia limitante, lo que sí, digas que es, para animarse a hacer el cambio. Porque cuando vos sentís que hay algo que no está bien, que necesitas cambiar, y a veces no sabes exactamente cuál es el cambio que tenés que hacer, pero tenés algo así como adentro, ¿por qué no accionamos? ¿Qué es eso sí. que lo más fuerte que vos identificaste que las mujeres tienen, por lo cual no necesitan ayuda para poder hacer o accionar hacia el cambio? Sí. Básicamente todas llegan diciendo no sé qué quiero, no sé a qué me Mm, voy a dedicar, como que quiero, buscando como esta respuesta. Y yo claridad. me doy cuenta que muchas veces saben lo que quieren, lo que no se animan, ni siquiera a pensarlo, ni siquiera a Qué decirlo en fuerte. voz alta. Entonces, justamente un gran aprendizaje mío y cada programa lo veo más, o sea, justamente la sesión pasada, o porque ahora va aumentando como el número de las inscriptas, empecé con 15, pues 25, este programa 36, me doy cuenta que se repiten y es increíble el poder del grupo, de la tribu, de que ellas se espejan y ponen básicamente traen a la luz, digamos, heridas emocionales o sensibilidades que tienen que ver con la herida de la insuficiencia, la herida del desamor, o sea, básicamente este miedo a no ser suficiente, mente buena, miedo a ser rechazada, miedo a... Y básicamente identifican, ellas a través de este proceso pueden identificar y traen a la luz, esto me pasa por, o me doy cuenta que lo voy repitiendo. Entonces, toda esa inacción, como vos decías, esas ganas, tienen esas ganas, pero se queda en la intención, Ujú, justamente porque hay ahí, hay un bloqueo, hay creencias, hay, digamos, trabas que están a nivel mindset, a nivel creencias. Entonces, si no trabajamos primero eso o nos mm, animamos a verlas, a enfrentarlas, no vamos a poder avanzar en ninguna visión de propósito, en ninguna visión de carrera, porque siempre van a estar ahí diciendo, hola, vos no vas a poder. ujú, Entonces, primero, mi gran trabajo, y es lo que más disfruto hacer, es tratar de pararlas en su poder, tratar de mostrarles que eso es el comentario mental que tienen de una realidad, diferenciar muy bien lo que es una realidad de una interpretación, ¿no? Como de ujú, un hecho, de una percepción. Y si hay una percepción, hay una oportunidad de desafiar esa creencia y de volver a plantear una creencia que a mí me haga sentir mucho más confiada y que me habilite nuevas posibilidades. Y cuando se dan mm, cuenta de eso, empiezan a despertar la creatividad, es como que brota y ujú. dicen, es verdad que si no tendría esta creencia me sentiría mucho más feliz. Y bueno, o sea, está en tu mente. Obviamente Total. que a veces hay limitantes reales y hay mujeres que vienen con realmente limitaciones que son reales, entonces, ¿cómo hacemos? Yo siempre digo, renunciar va a ser el último paso. Ujú, Primero vamos a crear ese plan de transición, vamos a seguir apoyándonos en ese plan nuevo que hay, en esa nueva yo, hasta que eso esté fuerte, nos dé lo que necesitemos, ejemplo, los recursos económicos, para ujú, dejar lo que tenemos. ujú, Pero básicamente yo siento eso, que siento que básicamente vienen con una mochila cargadísima de historias, de creencias que las consideran 100% válidas y muchas de hecho no se inscriben en Mujeres Fénix porque sienten que no van a poder cambiarlo. Yo mm. me doy cuenta en la llamada En la que llamada, porque haces llamadas de claridad para conocerlas. Clary, y hablas como que cada una trae su propia mochila, ¿no? Y recién mencionaste el poder de la tribu. ¿Qué le dirías a esa mujer que piensa que esto solamente se puede trabajar como uno a uno? Porque yo traigo mi mochila y si no me hablas a mí y mi propia mochila y mis propias creencias y mi historia, entonces no se puede trabajar. Y vos recién lo mencionaste, yo obviamente lo vivo también con Level Up. El poder de la tribu. ¿Por qué hacerlo sí, en grupo y no en uno a uno? O más allá de que puedas tener también uno a uno, pero ¿por qué hacer este tipo de sí. trabajo en grupo es tan bueno? Sí, siento que es sanador poder compartir lo que uno le pasa. O sea, obviamente todas comparten el mismo dolor, entre comillas, digamos, cuando entran. Ese es mi trabajo de seleccionar al grupo que se asemeje y que esté viviendo por lo mismo. Aunque los perfiles no te puedo explicar lo diferentes que son. O sea, increíble. Y siento que ellas encuentran como ese colchón que va más allá de mí. Yo a Mm, veces siento que traigo al grupo para que opine o para que hay una parte del programa que cuando piensan en sus posibles roles profesionales todas pueden aportar. Y todas las veces que termino la sesión cierro y digo, wow,
O sea, es increíble. Superaron 30 veces lo que a mí se me hubiera ocurrido. Claro. Porque yo puedo guiar, pero el grupo comparte, apoya, empatiza e integra, es respetuoso. O sea, tuve la suerte de los tres grupos, fueron mujeres muy respetuosas, muy No, eso no que es se suerte. acompañaron. Eso no es Bueno, suerte. Eso lo haces vos. Ese es tu bueno. liderazgo en el grupo. No, sí. Sí, sí. Em, muy tratando de darles el lugar y a la vez contener, porque obviamente un grupo, el otro día justo Ujú, hablaba con Nay de esto, ¿no? Son 36 con historias fuertísimas que. Pero sí, siento que hoy por hoy, de hecho mismo la que me contacta para hacer coaching individual, si estoy cerca de las inscripciones, le digo, espera, porque acá te vas a llevar encima mucho más. El grupo da total, mucho valor. Y yo era total. una de las que siempre quise hacer individual, ¿eh? Mirá. Siempre era, no, yo quiero tener mi coach que me ayude. Bueno, es que no, Sí, no es que es una cosa o la otra, sino también ver, identificar en el grupo toda esta potencialidad que por ahí a simple vista no notamos o no sabemos, ¿no? Entonces me parecía sí. lindo traerlo al frente. Clary, ya como para ir terminando. Me gusta hacer como dos preguntas. Una es, ya que hablamos de tantos cambios y procesos, si vos de acá 5 años, Mm, 10, si te mm, animás, ¿ves como una nueva evolución? O si decís, no, la verdad es que acá ya está, encontré mm. lo que estaba buscando y voy a seguir haciendo esto forever. No, feliz. Yo me veo, de hecho ya me veo ahora. Es como que siempre cuando hago mis visiones, yo me veo obviamente expandiendo esto, me veo como hablándole a masas. Es como cada vez que hago visualizaciones me veo hablando a masas siempre, y me veo expandiendo este mensaje como, no sé, como una líder natural compartiendo esto y mismo aprovechando el poder de las. Ahora, por ejemplo, empecé a compartir todos los nuevos proyectos, emprendimientos que tienen o los cambios de Ujú, rol, las que quieran compartir, porque muchas están empezando y me dicen, espérame que tenga más seguidores. Y me veo eso, como fomentar, como realmente, como una, siempre está a tiempo de poder hacerse las preguntas que se tiene que hacer para trabajar lo que tiene que trabajar y tener el lugar que se merece estar. mm, Porque esto puede ser algo muy chiquito. Yo hoy te digo, no estoy ganando lo que quizá estaba ganando antes, pero no te puedo explicar los niveles de felicidad que tengo. Estoy fascinada. Obviamente creé el contexto para que esto se pueda dar, a nivel económico y todo, pero me veo así, me veo expandiendo, me veo conferencias, libros, trabajando en los tres idiomas, que es una gran barrera que sigo trabajando, no solamente en español, viajando, no sé, como creando dispositivos, sea cual sea, todavía no sé, pero mm, haciendo que las mujeres realmente conecten con esta verdad y que realmente se puedan parar que se pongan bien de pie y que conecten con eso que tienen único y que lo puedan compartir. Y si encima lo pueden transformar en una idea de negocio espectacular, mucho mejor. Así que sí, me veo dando Mujeres Fénix y otros programas más, con muchos grupos más numerosos, también teniendo mis espacios más chiquitos, porque yo lo disfruto muchísimo, esto de acompañar, entonces siempre es una pregunta que me hago. Entonces digo, ay, mm, quiero seguir creciendo en cantidad, ¿ves? Pero esto lo voy a perder, entonces poder como. Todavía estoy como muy en proceso de transición, pero sí te digo que ojalá haya Clary para rato seguir creciendo y aumentando como esta misión y mm. que crezca, digamos, el negocio en este sentido, ¿no? Sí, De acompañar. la forma puede ir cambiando, pero lo que vos ya encontraste es como ese propósito, esa misión y esa voz, que es lo más difícil de encontrar. Después lo otro se va dando solito a medida que uno va caminando y la parte económica va a venir también a medida que vayas consolidando todo esto que has construido, porque ahora estás en los cimientos. Yo siempre cuando pienso en vos pienso en una topadora, porque cada vez que escucho no, porque ahora está haciendo un podcast, porque ahora no sé qué, y yo digo, ¿Cuándo hace todo esto esta mujer? Es como, y aparte Gracias, está siempre impecable, divina. Clary, gracias. contanos porque esta entrevista va a salir la semana que viene, estamos grabando una semana anticipada, pero estás con un workshop y todavía creo que cuando salga van a estar abiertas las inscripciones, si no es el último Sí, día, pero por lo menos compartamos un poquito qué es lo próximo que tenés abierto para que te puedan sí. conocer desde adentro. Gracias, Ceci. Sí, las invito a todas a participar de este workshop. Es un workshop de confianza y autoestima para elevar. O sea, yo me di cuenta que estos dos puntos de confianza y autoestima lo tienen todas las mujeres con las que participaron del audio training, las que vinieron a las masterclasses, incluso las que, obviamente, las que no pudieron ser parte de Mujeres Fénix por la razón que sea. Esos dos puntos que se trabajan en el programa de manera transversal
yo identifiqué como determinadas claves y armé este workshop, que tiene 2 encuentros de 2 horas. Y básicamente lo que hago es darles herramientas de coaching muy concretas para que rápidamente puedan empezar a trabajar y aplicar en su vida para activar su autoconfianza y elevar su autoestima. Es un workshop que disfruto un montón darlo, lo doy en vivo, es la segunda edición y será el 2 y el 9 de octubre. Ujú. Así que queda grabado, o sea, va a ser en vivo, pero queda grabado. Así que nada, si están Bueno. escuchando ahora este podcast, se pueden meter en mi Instagram y se pueden inscribir. Sí, les voy a dejar, siempre dejo igual, voy a dejar en las notas del episodio, busquen que siempre dejo el Instagram y la web de la invitada y por supuesto, lo voy a hacer esta vez también. Para terminar, ¿hay algo que no te pregunté que quieras Ujú. decir, una frase, un mensaje final que quieras dar a la audiencia? Te dejo el micrófono abierto. Gracias, Ceci. Primero agradecerte a vos por tu generosidad, por invitarme. Me siento muy halagada estando en mis cimientos. Eh, Gracias por darme voz, por darme el micrófono. Y básicamente, primero quiero decir que si alguien está escuchando este mensaje y siente que está en piloto automático en su trabajo, que siente que tiene un trabajo que la drena, que la desmotiva, que no hay salida, porque muchas vienen con no hay otra solución, no la veo, quiero decirles que siempre hay una salida y siempre hay una manera de estar mejor y de seguir lidiando quizá con los mismos problemas que tenemos, pero desde otro lugar, desde Mm. un lugar de mucho más paz, calma, realismo y conciencia para vivirlo con más plenitud y poder gestionar el desafío que tengamos con más herramientas para poder estar mucho más tranquilas y estar más exitosas. Siempre hay una salida y obviamente que nunca es tarde de hacer una reinvención profesional. A mí me pasó a mis 40 y tuve coaches de 70 y largos que están lanzando ahora su negocio. Así que estamos vivas, tenemos vida, salud y oportunidades infinitas. Entonces no Mm. desaprovechen ese tiempo sagrado y cualquier freno que tengan, sepan que puede estar relacionado con algo que las esté bloqueando, limitante y que no sea la realidad, sea su interpretación, como dije antes, de la realidad. Mm. Así que nada, esto. Gracias, hermoso No, de mensaje. nada, gracias a vos. Gracias por contar tu historia y nos despedimos. Nos Adiós. despedimos, gracias, Ceci. Un beso. Chau. Gracias por llegar al final del episodio. Si te gustó o tenés algún comentario para hacerme, me encantaría que me escribas. Me encontrás en Instagram como @cecigianpaoli o por mail ceci@cecigianpaoli.com.